Hoy nos adentraremos en el apasionante mundo del MMA para descubrir las 10 lesiones más impactantes que han sucedido dentro del octágono. Desde fracturas óseas hasta cortes profundos, las lesiones en el MMA pueden ser asombrosas, angustiosas y, en ocasiones, difíciles de presenciar. En este recorrido, reviviremos momentos inolvidables y escalofriantes que dejaron boquiabiertos a los espectadores y marcaron el inicio del camino de recuperación para los luchadores. Número 1. Anderson Silva. Era diciembre de 2013, UFC 168. Los fanáticos del MMA estaban al borde de sus asientos, esperando la revancha entre Anderson Silva y Chris Weidman. Silva, conocido como El Araña, tenía algo que demostrar tras perder su título en su primer enfrentamiento con Weidman. Pero lo que nadie esperaba era que esa noche pasara a la historia por una razón completamente diferente. El combate inició tenso, con ambos peleadores midiendo fuerzas. Silva, fiel a su estilo, trató de desequilibrar a Weidman con su provocador lenguaje corporal. Pero todo cambió en el segundo asalto. Silva lanzó una de sus clásicas patadas bajas, confiado en que golpearía con fuerza. Sin embargo, Weidman estaba preparado y bloqueó el ataque con su espinilla. Lo que siguió fue un momento congelado en el tiempo. El crujido de la tibia de Silva resonó en la arena, y el público, acostumbrado a la intensidad del MMA, quedó en completo silencio. Silva cayó al suelo, retorciéndose de dolor. La cámara captó la imagen de su pierna rota, una escena que muchos prefirieron no volver a ver. Aquel momento no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino también en la historia del deporte. Silva, que parecía invencible, ahora enfrentaba su mayor desafío, regresar de una lesión que muchos pensaron que sería el final. Número 2. Antonio Rodrigo Nogueira. En UFC 140, diciembre de 2011, el legendario Antonio Rodrigo Nogueira se enfrentó a Frank Mir en una revancha muy esperada. Para los fanáticos del MMA, Nogueira era sinónimo de resistencia, un guerrero que siempre encontraba la manera de salir victorioso incluso en las situaciones más difíciles. Y esa noche no sería la excepción. El combate comenzó de manera explosiva. Nogueira conectó una serie de golpes contundentes que pusieron a Mir en peligro. Por un momento, parecía que Nogueira estaba a punto de conseguir la victoria. Pero Mir no era un peleador fácil de vencer. Recuperándose rápidamente, logró atrapar el brazo de Nogueira en una kimure, una llave que lleva el codo al límite. Nogueira, en su inquebrantable orgullo, se negó a rendirse. Gritaba de dolor, pero no quiso dar el brazo a torcer. Mir aumentó la presión, y entonces ocurrió, crack. El brazo de Nogueira se fracturó, obligando al árbitro a detener la pelea. Fue un momento impactante que dejó a todos boquiabiertos. Aunque muchos criticaron su decisión de no rendirse, Nogueira demostró esa noche el corazón de un verdadero guerrero. Pero el precio que pagó fue alto, tanto física como emocionalmente. Número 3. Mirko Cro Cop. El 21 de abril de 2007, durante el evento UFC 70 en Manchester, Inglaterra, el público esperaba ver a Mirko Cro Cop, un ícono del kickboxing y una máquina de knockouts, hacer lo que mejor sabía: destruir a su oponente con una de sus famosas patadas altas. Frente a él estaba Gabriel Gonzaga, un peleador brasileño con un físico imponente, pero nadie esperaba lo que estaba por suceder. En el primer asalto, Gonzaga sorprendió al mundo. En lugar de ser víctima de la temida patada de Cro Cop, fue él quien conectó un golpe devastador. Su patada a la cabeza aterrizó con una fuerza brutal, noqueando a Cro Cop de inmediato. Pero lo que realmente marcó el momento fue la forma en que Cro Cop cayó. Su pierna quedó doblada de manera grotesca bajo su propio peso, mientras los comentaristas gritaban incrédulos. Esa noche no solo cambió la carrera de Cro Cop, sino que catapultó a Gonzaga al estrellato. Fue una lección inesperada para los fanáticos, incluso los más grandes pueden caer. Y cuando lo hacen, el impacto es mucho más fuerte. Número 4. Ronda Rousey. Ronda Rousey era la cara del MMA femenino, invencible, imparable y con una confianza que intimidaba a cualquier rival, hasta que llegó Holly Holm. En UFC 193, noviembre de 2015, Rousey subió al octágono como la favorita indiscutible, pero en ese combate, todo lo que construyó se desmoronó. Holm, una boxeadora experimentada, tenía un plan claro: mantenerse fuera del alcance de Rousey y aprovechar cada oportunidad para atacar. En el segundo asalto, ese plan dio frutos. Holm conectó una patada perfecta a la cabeza de Rousey, que cayó al suelo inconsciente. El público en Melbourne quedó en shock. El reinado de Rousey terminó esa noche, no solo porque perdió el título, sino porque perdió la invencibilidad que la había definido. La derrota la afectó profundamente, tanto que se alejó del deporte por más de un año. Cuando regresó, ya no era la misma luchadora. Aunque intentó recuperar su lugar,
terminó retirándose y encontrando una nueva vida en la lucha libre profesional. Su historia sigue siendo un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden cambiar en el MMA. Un día eres invencible, y al siguiente, estás buscando reconstruir tu vida. Número 5. Thiago Santos. Julio de 2019, UFC 239. Thiago Santos enfrentaba a Jon Jones, uno de los mejores peleadores de la historia, en una pelea por el título de peso semipesado. Pero nadie sabía que Santos estaba a punto de dar una de las actuaciones más valientes jamás vistas en el deporte. En el primer asalto, Santos sintió un dolor agudo en su rodilla izquierda. Se había desgarrado los ligamentos, pero decidió seguir peleando. A medida que la pelea avanzaba, también lo hacía el daño. Para el tercer asalto, su otra rodilla también estaba comprometida. Pero Santos no se detuvo. A pesar del dolor y la evidente limitación de movimiento, continuó atacando y defendiendo con todo lo que tenía. Cuando sonó la campana final, el público sabía que había presenciado algo increíble. Aunque perdió por decisión dividida, Santos se ganó el respeto de todos. Después del combate, se sometió a cirugías reconstructivas en ambas rodillas, enfrentando una larga recuperación. Su valentía esa noche lo convirtió en una leyenda del deporte. Número 6. Kazushi Sakuraba. En el año 2000, durante el Prix de Grand Prix, Kazushi Sakuraba dejó una huella imborrable en la historia del MMA. Conocido como el asesino de Gracies, por haber derrotado a varias leyendas de la familia Gracie, Sakuraba enfrentaba una prueba que parecía sacada de una película, 2 combates extenuantes en una sola noche. Primero, luchó durante 90 minutos épicos contra Royce Gracie, un enfrentamiento que agotaría incluso al luchador más preparado. Sakuraba, con su técnica impecable y resistencia sobrehumana, consiguió la victoria tras una batalla de pura estrategia y corazón. Pero su noche estaba lejos de terminar. Sin apenas tiempo para recuperarse, se enfrentó a Igor Vovchanchyn, un peleador conocido por su brutal fuerza. Desde el inicio, quedó claro que Sakuraba estaba agotado. En un intercambio feroz, sufrió una fractura en la clavícula. Aunque intentó seguir peleando, su esquina decidió detener el combate para protegerlo. Esa noche, Sakuraba demostró que el MMA no solo es fuerza física, sino también una prueba de espíritu y determinación. Aunque perdió contra Vovchanchyn, se consolidó como una leyenda, dejando en claro que su legado iba más allá de las victorias. Número 7. Corey Hill. En 2008, durante un combate en UFC Fight Night, Corey Hill protagonizó uno de los momentos más estremecedores del MMA. Con una contextura delgada pero habilidades prometedoras, Hill tenía un futuro brillante por delante. Pero todo cambió en un instante. En medio de su pelea contra Dale Hart, Hill lanzó una patada baja con intención de debilitar a su oponente. Lo que ocurrió a continuación fue impactante. La pierna de Hill chocó contra la defensa de Hart, y en ese preciso momento, el hueso se fracturó de manera grotesca. La pierna de Hill se dobló en un ángulo antinatural, y el público quedó en estado de shock. Los médicos entraron de inmediato al octágono, mientras Hill era atendido con urgencia. Fue trasladado al hospital, donde se sometió a una cirugía para reparar la fractura. Sin embargo, la recuperación fue difícil, tanto física como emocionalmente. Aunque intentó regresar al deporte, nunca pudo alcanzar el nivel que había mostrado antes del accidente. La lesión de Hill fue un recordatorio brutal de los riesgos inherentes al MMA, una advertencia para los luchadores sobre los límites del cuerpo humano. Número 8. Michael Bisping. Michael Bisping es un ejemplo vivo de lo que significa superar adversidades. En 2013, durante una pelea contra Vitor Belfort, Bisping sufrió una lesión devastadora, un golpe lo dejó con un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo. Aunque se sometió a múltiples cirugías, nunca recuperó la visión en ese ojo. Sin embargo, lo más sorprendente es que no dejó que esto lo detuviera. Durante años, Bisping compitió en secreto con un ojo de vidrio, ocultando su discapacidad para poder seguir peleando. En 2016, tuvo su momento más glorioso cuando, contra todo pronóstico, derrotó a Luke Rockhold para ganar el título de peso medio de la UFC. Fue una victoria que nadie esperaba, y Bisping la consiguió a los 37 años, después de una década de perseguir ese sueño. Lo más impactante de su historia es que logró todo esto mientras luchaba con una desventaja que pocos habrían podido superar. Su legado en el MMA no solo se basa en su habilidad dentro del octágono, sino también en su increíble determinación para sobreponerse a lo imposible. Número 9. Evangelista Cyborg Santos. En 2016, Bellator 158 fue escenario de uno de los momentos más aterradores del MMA. Evangelista Cyborg Santos, un veterano luchador brasileño, se enfrentaba al carismático Michael Venom Page, un peleador conocido por su estilo excéntrico y su capacidad para sorprender a sus oponentes. Pero nadie esperaba que este combate terminara de la manera en que lo hizo. En el segundo asalto, mientras Cyborg intentaba un derribo, Page lanzó una rodilla voladora que aterrizó directamente en el cráneo de Santos. El impacto fue tan devastador que dejó una depresión visible en su frente, como si hubiera sido golpeado con un martillo. La escena dejó al público en estado de shock. Santos fue trasladado de urgencia al hospital, donde se sometió a una cirugía para reparar la fractura craneal.
Aunque mostró una valentía impresionante durante su recuperación, esta lesión marcó el final de su carrera. Para muchos, el golpe de Page es un recordatorio de los peligros extremos que los luchadores enfrentan cada vez que suben al octágono. Número 10. Anderson Silva. Ya mencionamos su lesión icónica, pero lo que hace que Anderson Silva esté en el puesto número 1 no es solo la fractura que sufrió en 2013, sino cómo regresó después de ella. Muchos creían que su carrera había terminado tras ese fatídico combate contra Chris Weidman, pero Silva no estaba listo para rendirse. Tras una cirugía y meses de intensa rehabilitación, Silva volvió al octágono en 2015 para enfrentar a Nick Diaz. Aunque no fue su mejor actuación, el simple hecho de regresar después de una lesión tan grave fue una inspiración para millones. Silva mostró que el MMA no solo es fuerza física, sino también una prueba de resiliencia. La historia de Silva es un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos los momentos más oscuros, siempre hay una manera de levantarse. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza en el mundo del MMA. El MMA es más que un deporte, es un escenario donde las historias de sacrificio, valentía y superación se desarrollan ante nuestros ojos. Si estas historias te han impactado, no olvides suscribirte para más contenido como este. ¿Cuál de estas lesiones te pareció más impactante? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo con otros fanáticos del MMA. Nos vemos en el próximo.